Bueno, vamos a hablar en este episodio de hoy de las emociones mal gestionadas como causantes de desajustes en el organismo. Recordemos, en primer lugar, que hay una rama relativamente nueva de la medicina llamada psiconeuroendocrino-inmunología. Y la psiconeuroendocrino-inmunología básicamente significa psicomente, neuro, sistema nervioso, endocrino, sistema hormonal, inmunología, sistema inmune. Ok, estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, gónada. Entonces, ¿cuál es la relación entre las emociones y la salud del cuerpo? Yo creo que para nadie hoy en día es un secreto que las emociones, que provienen, por cierto, de los pensamientos, y los pensamientos provienen de la mente, o sea, mente, pensamiento, emociones. Emociones como cuáles: la rabia, el miedo, la ira, el enojo, el amor, la solidaridad. Entonces, nosotros en primer lugar tenemos que entender que las emociones tienen relaciones directas con el cuerpo. Ejemplo, estoy triste, lloro. Pero no lloré por casualidad, lloré porque tuve una emoción llamada tristeza. ¿Okay? Se murió un familiar querido, estoy triste, válido, lloré. Mente, cuerpo. Pero el cuerpo también es bidireccional. Hoy en día hay estudios sobre neurociencia en donde se demuestra la bidireccionalidad que hay entre la comunicación cuerpo-mente, mente-cuerpo. ¿Okay? Se comunican. El 99% de lo que está en la mente es inconsciente. El 1% promedio se calcula que es consciente. Por ejemplo, ¿qué es consciente? Cuando tú estás consciente que estás comiendo. Cuando tú estás consciente en tiempo presente de que estás haciendo algo. No en automático. Yo te aseguro que si tú te fijas, a menos que seas una persona excepcional y bien consciente, siempre te levantas con la misma pierna de la cama, siempre te acuestas del mismo lado de la cama. Haces café o alguna otra cosa al ir a la cocina. Siempre agarras el móvil, el celular en la mañana, antes de meditar. Todo eso es en automático, todo eso es inconsciente. Y el inconsciente es muy poderoso. Ahora, el inconsciente puede ser un gran enemigo o un gran aliado, porque el inconsciente tiene la siguiente característica. Imagínense al inconsciente como un papel, una hoja de papel que tiene millones de hojas en blanco, en donde el consciente puede escribir. Por eso es que se habla tanto de las visualizaciones, de las afirmaciones, pero hay que sentirlas. O sea, cuando yo hago una afirmación, mi casa es hermosa, una casa que desea, tienes que sentirla, porque el sentimiento es lo que hace que se manifieste. Nosotros todos, estamos donde estamos porque pensamos en algún momento, 99% inconsciente, que íbamos a estar aquí. Entonces no es casualidad, porque no existen casualidades. Lo decía un famoso psiquiatra, Carl Gustav Jung, que decía: quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera duerme. Los hábitos son inconscientes. Por eso digo hábitos, por ejemplo, hacer café. Si eres una persona que se ejercita todos los días o 5 días a la semana, tienes un hábito, es inconsciente, lo haces inconscientemente. Y para crear un hábito hay que repetir y repetir la acción 21 días, 3 meses, hasta un año, y ya te cuesta mucho más dejarlo que obtenerlo. O sea, una persona que tiene un año haciendo ejercicio, por ejemplo, ejercitándose con ejercicio de fuerza, cardiovascular, con el que sea, yoga, pues esa persona que tiene un año le hace falta el ejercicio. Hay otras personas que se les hace muy difícil comenzar el ejercicio, pero depende de tu fuerza de voluntad. Nosotros subestimamos mucho nuestra fuerza de voluntad. Estoy hablando de la mente, de las emociones, mente, pensamiento, emociones y cómo impactan en el cuerpo. Entonces, hay que hacer. Yo puedo ser muy teórica, muy teórico, yo puedo ver esto que el doctor Alberto está diciendo. Si no lo hago, no hay manera. Tienes que hacerlo. Y la mente va a tratar de boicotearte, lo que llaman el auto-boicot. Y tú tienes que simplemente ignorar y hacerlo. Y cuando lo haces, te vas a dar cuenta de que era mucho más fácil de lo que tú creías. Esto es un mundo mental. Hay una ley de Hermes Trismegisto llamada la ley del mentalismo, ¿no? Y en la metafísica también la llaman, ¿no? Mente sobre materia. Entonces, la relación entre las emociones y la salud del cuerpo, bueno, en la medicina tradicional china, por ejemplo, relacionan ira con problemas en el hígado. Ustedes pueden buscar relaciones entre emociones y van a ver cómo hay relaciones entre emociones y el cuerpo humano.
comprender cómo estas emociones pueden influir en nuestro cuerpo. Las emociones que vienen de los sentimientos producen una serie de sustancias a nivel del sistema nervioso central. Esas sustancias se comunican con el cuerpo. Recordemos que el cerebro está comunicado con el corazón. En el corazón hay neuronas que se conocen como neuritas. Y también está comunicado con el intestino grueso, que lo llaman el segundo cerebro. En el intestino está el 80% del sistema inmune y está el segundo cerebro. Se produce, por ejemplo, el 80% de la serotonina. La serotonina es una sustancia que nos da tranquilidad y se produce en el intestino. Entonces hay una comunicación directa, estrecha. O sea, son prácticamente un órgano, un eje, lo que es mente-cuerpo. Sin duda, una relación directa, ¿no? ¿Cómo lo afecta? Bueno, ¿cómo te sientes cuando estás contenta? ¿Cómo te sientes cuando estás feliz? ¿Te enfermas? No. ¿Cómo te sientes cuando estás deprimido? ¿Qué te pasa cuando estás deprimido, cuando estás triste? ¿Te enfermas? ¿Te sientes mal? Por ejemplo, los problemas osteoarticulares, las artritis, la osteoartritis, la osteoporosis, sobre todo las primeras dos, artritis, osteoartritis, lúpica o hiperuricémica o por lo que sea, los problemas estructurales del cuerpo a nivel esquelético están relacionados con antecedentes familiares, rupturas de nuestros padres, se murió mi hermana, falleció mi abuelo, y en ti eso generó ese problema, o fue parte, ¿no? Por lo menos fue parte. ¿Cómo el estrés afecta al organismo? El estrés es una palabra que viene de la ingeniería. Cuando hay una viga, imagínense una viga, y usted le pone 1 kilo o 2 kilos o 10 kilos de concreto, llega un punto en el que la viga se pandea, se dobla. Eso se llama estrés. La viga se pandea. Entonces, se pandea, se dobla, se retuerce, se empieza a dañar. Lo mismo ocurre, hagamos un símil, hay personas que tienen vigas fuertes, es decir, resiliencia, esa capacidad de adaptarse a las situaciones estresantes, porque el estrés, por otro lado, no es patológico. De hecho, hay un término llamado eustrés, que es un buen estrés. Nosotros necesitamos estrés para poder vivir, necesitamos estrés para caminar, necesitamos estresarnos para hacer las cosas, no para vivir. Ahora está el eustrés, que es ese estrés bueno, y hay un estrés que sí hace daño, que se llama distrés. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tienen mayor tolerancia al estrés o al distrés y hay otras que tienen menor tolerancia al estrés. Eso se llama resiliencia. Mientras yo tengo más resiliencia, tú tengas más resiliencia, tú vas a tolerar más estrés. Tú eres una viga más fuerte. Hay gente que no. Hay gente que es un palillito y con cualquier cosa se estresa. Y no solamente se estresa, se angustia, entra en ataques de pánico, etc., ¿no? ¿Cómo afecta este estrés al organismo? De muchas maneras. Se calcula y se estipula 78.7% de la humanidad, 80% de la humanidad está en distrés. Por lo tanto, la parte mental es vital. De la capacidad que tengas para afrontar el estrés o los agentes estresores o la incapacidad que tengas, dependerá tu vida. El estrés pone en riesgo tu vida. El estrés puede causar cáncer. Hay estudios que demuestran relaciones entre distrés y cáncer. Pones en riesgo tu vida. Puedes morir por estrés. Pero también hay otra situación que es vivir en distrés y eso afecta fatalmente la calidad de vida. Porque si tú estás viviendo en distrés permanentemente, tú no estás viviendo. Porque el distrés te impide ver las cosas bonitas de la vida. Tú puedes estar en un parque, tú puedes estar en una montaña y estás pensando, tengo que arreglar el coche, el carro, tengo que arreglar esto, tengo trabajo pendiente y estás en la montaña, te estás perdiendo el tiempo presente y la vida es eso. En la vida no existe ni el futuro ni el pasado, existe el tiempo presente. El estrés, el distrés o ansiedad vienen de un exceso de futuro. Estamos pensando en exceso en el futuro, en la finanza, en que tienes dinero suficiente pero quieres más. Increíble, pero es cierto. Hay personas millonarias, multimillonarias, que nunca terminan. Eso ya es avaricia, ¿no? Pero evidentemente le genera un estrés terrible, ¿no? A los grandes ejecutivos. Yo quisiera ser un gran ejecutivo, ¿tú estás segura? Yo quisiera ser el presidente de tal empresa gigantesca, ¿no? O de tal banco. Bueno, imagínate el estrés al que están sometidos. Están sometidos a un gran estrés. Pero seguramente han desarrollado una gran resiliencia, una gran tolerancia al estrés. Digamos que el antídoto natural, fisiológico, que existe ante el estrés es la resiliencia, capacidad de afrontar y sobrellevar los agentes estresores que nos va presentando la vida. Porque la vida, quieras o no quieras, es una escuela y el estrés va a estar siempre
allí. Así que tienes que tomar la decisión de aprender a manejar el estrés. Lo puedes hacer con psicoterapeutas, lo puedes hacer meditando, lo puedes hacer haciendo tai chi, qigong, hay adaptógenos, ¿ok? Yo voy a poner un ejemplo, la rodiola, la ashwagandha, el magnesio, evidentemente, ese mineral tan maravilloso, el magnesio ayuda muchísimo a manejar el estrés, ¿no? Junto a estos adaptógenos. Hay otras como el triptófano, etc. ¿Cómo el estrés crónico contribuye con la inflamación crónica en el cuerpo? Y un cuerpo que esté inflamado crónicamente, en algún momento va a presentar una enfermedad crónica y degenerativa. Este estrés, genera inflamación porque estás en estado de alerta. El cuerpo se inflama. Las personas estresadas son personas que están inflamadas. Aunque no te veas inflamado, estás inflamada o inflamado por dentro. El manejo del estrés es vital, vuelvo y repito. ¿Cómo las emociones mal gestionadas pueden bajar el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el gran héroe. Para muestra un botón, recordemos, no olvidemos la reciente pandemia que ocurrió. Y ahí fallecieron alrededor de 6 millones de personas. Por supuesto que hubo más fallecidos por cáncer, pero fallecieron 6 millones de personas por algo que pudo haber sido evitado. Fallecieron personas con diabetes, personas con estados de comorbilidad que se llama, ¿no? Se estresaron. ¿Y qué ocurrió con la gran mayoría? A mí no me pasó, pero sé, porque traté a distancia, en línea, a muchas personas con el SARS-CoV-2 en su casa. Y todas salieron del problema. Recuerdo a una señora claramente que tenía una saturación de oxígeno en 66. Salió, fue tratada en su casa. ¿Por qué? Porque el estrés afecta directo, eso es una flecha en el blanco al hipotálamo. El hipotálamo, que es un área del cerebro, así como está el hipocampo, así como está la glándula pineal, así como está la corteza frontal. El hipotálamo es sistema nervioso, es un área del sistema nervioso que se comunica con la hipófisis. Y la hipófisis es la glándula maestra, es la que regula las hormonas tiroideas, la producción de hormonas en hombres y mujeres. Pero también controla o está directamente relacionada con el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, unas glandulitas que están arriba de los riñones, gónadas, es decir, testículos y ovarios. Cuando estamos sometidos a estrés y no somos resilientes, entonces, ¿qué ocurre? Sube el cortisol. Y, bueno, ya creo haberlo dicho en algún capítulo anterior, el cortisol es un mecanismo de respuesta adaptativo. O sea, el cuerpo lo hace para adaptarse. Pero, ¿qué ocurre? Que baja el sistema inmune, aunque tengas los glóbulos blancos normales. Tú puedes tener tus glóbulos blancos normales entre 5.000 y 10.000. Pero cuando tienes el cortisol elevado, que es lo que le ocurre al 80% de la humanidad, el sistema inmunológico no está funcionando bien, porque tú puedes tener un buen número de glóbulos blancos que no están funcionando. El cuerpo tiene estructura y función, los órganos tienen estructura y función. Los riñones tienen una estructura, pero también tienen una función. Y hay muchas veces tú puedes encontrar, por ejemplo, hacer un ultrasonido renal y ves unos riñones estructuralmente bien, pero la creatinina está elevada. Entonces la función es más importante que la estructura. Entonces, el cortisol baja la efectividad y eficiencia con la que los glóbulos blancos trabajan, con la que el sistema inmune trabaja, con la que el sistema de defensa trabaja. Entonces comienzas a tener evidentemente predisposiciones a una gran cantidad de enfermedades. Eres más frágil, asma bronquial, rinitis, rinosinusitis, toda esta cantidad de cosas dan. Y hay cortisol alto. Recordemos la escala de Selye. Estás en un estado de resistencia, estás resistiendo, estás luchando, pero estás poco resiliente, estás débil. Y cualquier cosita es como la viga que está pandeada y le pone 2 kilogramos más, la rompiste. Es una gota tras otra gota, tras otra gota, tras otra gota. No le prestamos atención o no las confrontamos, no arreglamos los problemas. Hay que tener valor, no pasa nada, señores. No pasa nada. Si usted tiene alguna diferencia con alguien, con su esposa, con su esposo, quiero tener una apariencia por el qué dirán, pendiente todo el tiempo, eso genera estrés. Eso no tiene sentido. Sé tú, atrévete a ser tú, que tú naciste perfecta. Eres hija e hijo del creador del universo. ¿Cómo practicar el mindfulness para mejorar el estrés? Mindfulness viene del inglés mindfulness, mente plena. ¿Y qué es el mindfulness? Es meditar. Si la meditación se enseñara en las escuelas, en los colegios, a los niños, el mundo fuera otro. A nadie le enseñaron a meditar, pero tú puedes tranquilamente agarrar alguna meditación en YouTube, por ejemplo, y ponte a meditar 20 minutos todos los días. Crea el hábito. Al levantarte,
y al acostarte. Al principio, a lo mejor no vas a sentir mayor cosa, porque tú lo que vas a sentir cuando comienzas a hacer mindfulness es que la mindfulness te calma la mente. El mindfulness hace que tú veas cuando tú estás en silencio, respirando, escuchando alguna música, algún mantra, lo que sea, como te guste, ¿no? Puedes colocar un incienso. Tienes que tener tu espacio para hacerlo. ¿Qué ocurre con la mente? Tú empiezas a ver, a darte cuenta de los pensamientos que te están pasando. Y resulta que por nuestra mente hay alrededor de 70 a 90 mil pensamientos diarios. Entonces, cuando tú estás haciendo mindfulness, cuando comienzas a meditar, primero que mindfulness no es poner la mente en blanco. La mente no se pone en blanco nunca. Pero lo que sí ocurre es que como cuando estás en silencio, tienes tiempo para estar en silencio, entonces ¿qué ocurre? Yo siempre he dicho que la actividad más difícil para el ser humano es estar quieto. Tenemos que estarnos moviendo. Quédate tranquilo, vamos a quedarnos tranquilos un rato. Hay que hacer pausa, señores. Esto es como una música, ¿no? Entre nota y nota hay una pausa. Eso es música, si no es ruido. Entonces tenemos un ruido permanente en la cabeza, del cual no somos conscientes porque es inconsciente, y que cuando hacemos el mindfulness empezamos entonces, cerramos nuestros ojos y de repente ves un pensamiento que te dice, tengo que bañar al perro. Eso te está preocupando, eso te está estresando. No luches contra el pensamiento, no lo juzgues, déjalo que pase. Esto es un momento para ti, son 20 minutos para ti. Y ahí verás cómo va pasando pensamiento y pensamiento y pensamiento. Es más, yo los invito a hacer un ejercicio. Luego de que escuchen esto, mañana agarren al levantarse una hoja en blanco con un lápiz y pónganse a escribir todo lo que le viene a la cabeza sin pensar si tienen lógica o no. Escriban toda la hoja y luego de que terminen, lean lo que escribieron. Cuando ustedes leen lo que escribieron ahí, que fue escrito por ti, pero que proviene de la mente inconsciente, tú vas a ver, tú lees eso y tú dices, esto es un loco, no tiene ni pie ni cabeza. Pues son pensamientos y pensamientos, hay que dejarlo pasar. Les voy a poner dos símiles, dos ejemplos. Imagínate que los pensamientos son como olas. Las olas vienen y van, punto. Cada pensamiento viene y se va, déjalo ir, suelta, no te pegues con el pensamiento. Tú sigues, vuelves a tu respiración, porque la mente te quiere distraer. Recordemos que la mente proviene del ego, y el ego, cuando tú comienzas a meditar, se da cuenta de que tú le quieres quitar poder, y él quiere tener el poder, pero tú no eres tu ego, tú eres un ser espiritual con una mente y con un cuerpo, y tú mandas en tu mente y en tu cuerpo. Tú tienes que retomar ese mando, porque tienes la capacidad de hacerlo. Entonces imagínate por un lado que son olas, como les digo, olas que van y que vienen. O imagínense que son nubes, como nubes en el cielo que van pasando y después viene otra y después el cielo queda azulito. En esos espacios en blanco, allí está lo que se llama el espacio de la potencialidad infinita. Entre pensamiento y pensamiento vas a ir viendo que hay espacios y esos espacios se llaman potencial infinito. Ahí es cuando tus deseos entran. Allí, a ese potencial infinito, universal, allí es que entran tus deseos conscientes. Yo quiero estar tranquila. Yo estoy tranquila. No digas yo quiero. Yo estoy tranquila. Afírmalo. Y el universo te va a escuchar y te va a dar la tranquilidad. Pero hay que ser muy disciplinado. ¿Ok? Así como eres disciplinado para agarrar el carro todos los días y salir. Eres disciplinado para ir a la peluquería, no sé, cada 30 días. Bueno, así mismo, si estás cuidando tu cabello, no vas a cuidar tu mente. Se pon prioridades, es tu mente. Fíjense que la palabra demente, que significa, entre comillas, loco, es de la mente. Entonces, claro, evidentemente vas a empezar a cambiar. Tus deseos van a comenzar a cambiar. Tu propósito de vida, si no lo tienes, lo vas a encontrar. Si lo tienes, probablemente cambie. Vas a perder el interés por muchas cosas materiales. No estoy diciendo que lo material sea malo, pero lo material es para usarlo, no para que nos use. Vas a ir perdiendo interés por conversaciones que son irrelevantes de todo punto de vista. Vas a perder interés por el chisme, que es grave. Y vas a ir perdiendo esos intereses y vas a ir teniendo intereses nuevos. Intereses por la naturaleza. Quiero ir a tal montaña. Quiero ir al río. Eso también te va a ayudar, ¿ok? Porque eso es mindfulness, atención plena. Cuando tú estás caminando por una montaña y estás consciente que estás caminando por la montaña, te vas a dar cuenta de que al principio tú ves todos los verdes, todos los colores verdes de las plantas de diversos árboles igualitos. Luego de que pasan 20, 30 minutos, se empiezan a secretar una serie de sustancias, serotonina, dopamina, etcétera, a nivel cerebral, y vas a comenzar a ver
diferentes verdes. A mí me pasa mucho, a mí me gusta correr, por ejemplo. Cuando yo corro, yo comienzo a correr y yo veo todo verde, ando con la cabeza, pero entonces de repente como que me desconecto, ¿no? No es que me desconecto, es que me reconecto. La gente dice desconectarse, no es desconectarse, es reconectarte con tus orígenes. Y entonces veo, de repente digo, wow, de ida vi un solo color verde, un solo tono. Y de vuelta veo, no sé, 100, porque estoy en tiempo presente, se agudizaron mis sentidos y llegas relajado o relajada. Pero por supuesto después entonces viene confrontar el día a día y entonces en la noche, antes de irte a dormir, meditas nuevamente, porque justo antes de irte a dormir, el subconsciente allí es que se reprograma. Ok, vamos a hablar de la autoconciencia emocional como una herramienta para manejar emociones. Yo. El autoconocimiento es conocerte. ¿Cómo te autoconoces? En el momento que sientas ansiedad, siéntate un momento a reflexionar probablemente o meditar y ve el pensamiento, observa el pensamiento que te está preocupando, que te está generando esa preocupación, porque tú a lo mejor crees que es una cosa y seguramente es otra, es probable. Y entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿y por qué me estoy preocupando por esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Les voy a poner un ejemplo quizá un poco dramático, pero cierto, ¿no? De algo hay que estar seguros, y esto es un tema como un tabú, no se habla, que es la muerte. Todos vamos a morir. Entonces, es que le tengo miedo a la muerte, es que le tengo miedo a la muerte, pero ya va, pero ¿cómo sabes tú? Además, tampoco sabemos cuándo nos llega, ¿no? Entonces vives en una incertidumbre permanente. Entonces el autoconocimiento es básicamente saber qué cosas en tu vida son las que te están generando, porque probablemente sean 2, probablemente sean 4, te están generando estrés. Es llevar a los muchachos al colegio, no sé, es la situación financiera que tengo. Me da ansiedad meterme en un ascensor, salir y hablar con la gente. Es bueno también que cada cierto tiempo lo hagas, pases tiempo sola o solo, porque eso te permite estar contigo, que eres el ser más importante que hay en esta vida. Cuando tú vas reconociendo esto, tú vas viendo qué nivel de importancia realmente tienen, ¿no? ¿Por qué les digo lo de la muerte? Porque si tú tienes algún familiar, algún conocido, todos los seres humanos del planeta hemos tenido familiares graves que han muerto. Entonces, ¿qué ganas con preocuparte? Tú tienes que de alguna manera como que interiorizar y decir, ok, está bien, eso está fuera de tu control, es como el clima, es como la lluvia, está lloviendo, ¿qué problema? Bueno, pero realmente tú puedes controlar eso, tú te vas a amargar la vida porque no puedes cambiar el clima, porque hay mucho calor, porque hay lluvia, porque hay lo otro. Si tú no puedes controlarlo, suelta y usa o actúa en base a las cosas que tú sí puedes hacer, que puedes controlar. Y la primera y más importante es tú en tu mente. Yo sé que esto cuesta seguramente entenderlo porque nos han programado a todo lo que es un drama, una cuestión y tal, y no, y bueno, si un familiar está muy enfermo, yo tengo que llorar, yo tengo que estar lo otro, y no, tranquila. Si tienes ganas de llorar, llora, por supuesto, pero definitivamente tienes que tener un nivel de autoconocimiento porque tu vida va a ir cambiando como una película, va a ir cambiando. Tú meditas, tienes el mindfulness, ya va, tienes las herramientas que te comenté, tienes el ashwagandha y la rodiola, tienes el magnesio, tienes el yoga, tienes el tai chi, contactar la naturaleza, ir al mar, ir a la montaña. De esa manera te desahogas, te reconectas, no es que te desconectas de esto, te desconectas de tu vida diaria, de tu rutina, pero te estás reconectando con tus orígenes, con la naturaleza, que de allí venimos. Entonces, evidentemente eso hace que te sientas mucho mejor. Por eso salir a pasear en la montaña, por eso salir cuando la gente hace ejercicio, por eso cuando las personas van a la playa o van al mar, se sienten mejor, están más tranquilos. Por lo pronto, dejamos este episodio por aquí. Les agradezco, lo compartan, suscríbete al canal y toca la campanita, porque vamos a seguir información súper valiosa, súper valiosa, que te van a servir para tener vida, que a fin de cuentas es lo que viene.